Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 4 de marzo del año 2026. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional tras el brutal partidazo que se marcó anoche el FC Barcelona contra el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, donde se quedó a un pasito de conseguir el milagro de la remontada, por un pelito que no empata la eliminatoria, que no la mandan en la prórroga, y estoy convencido que en la prórroga el Atlético hubiera muerto seguro, ¿vale? Porque es que de verdad son unos pechofríos de manual, Qué cosa tan bárbara lo de equipo de Simeone, En fin, lograron finalmente el pase el conjunto colchonero y hoy esperan rival, será Athletic Club de Bilbao, será Real Sociedad. Esta noche comentaremos el partido de vuelta de semifinales, derbi vasco, va a ser absolutamente brutal. Aquí os espero. Como siempre podéis apoyar esta sección pulsando el botón del like, que hoy sigue siendo gratis. Suscríbanse para no perderse ningún contenido y si queréis apoyar un poquito más a este maravilloso canal, podéis haceros miembros viriles como la gente que se pasea por aquí abajo o los que se pasean por aquí arriba, que son los miembros legendarios super apoyadores que hacen un esfuerzo absolutamente descomunal por apoyar este canal. Si queréis ver mis fotos más sensuales, pues tenéis la opción de seguirme en mi Instagram, Sergio Live HD, no tiene ninguna pérdida. Vamos a iniciar la sección repasando resultados del día de ayer. Aquí tenemos, ladies and gentlemen, partidos de la Premier League. Bournemouth de Iraola 0, Brentford 0. Everton 2, Burnley 0. Leeds United 0, Sunderland 1. Wolverhampton 2, Liverpool 1. Pero qué locura es esta, por favor. O sea, estamos hablando de un Wolverhampton que no había ganado a nadie y se ha cargado en una semana a Aston Villa y a Liverpool. De locos, la verdad, absolutamente de locos, ¿vale? En la ronda número 4 de la FA Cup se jugó en Port Vale 1, Bristol City 0, pasó el Port Vale en la prórroga. En Copa del Rey, semifinales, partido de vuelta, Barcelona 3, Atlético de Madrid 0. A pesar de esta gran victoria del Barcelona, queda eliminated y el Atlético pasa a la gran final. Proseguimos con la Copa Italia, partido de ida de semifinales, Como 0, Inter 0. Y en la Copa francesa, Estrasburgo 2, Reims 1, pasa el Estrasburgo. Vamos directamente a los partidos que tenemos en el día de hoy. Tenemos un partido en la Liga EA Sports, 7 de la tarde, Rayo Vallecano contra Real Oviedo. Este es el partido que se suspendió por el estado del césped. En Premier League tenemos a las 8:30, cuidado, Aston Villa de Unai Emery contra Chelsea. Partidazo. A la misma hora tenemos un Brighton contra Arsenal, Fulham contra West Ham, Manchester City contra Nottingham Forest y a las 9:15 otro gran partido, Newcastle, próximo rival del FC Barcelona en Champions, contra el Manchester United. Telita como viene la Premier League, Telita, Si alguno quiere colaborar conmigo esta noche comentando algún partido de la Premier, que me lo diga, ¿vale? Vamos directamente a lo que viene siendo también la Bundesliga. Tenemos a las 8:30 un Hamburgo Bayer Leverkusen. Tenemos la vuelta de la Copa del Rey, semifinales, 9 de la noche, Real Sociedad Athletic Club de Bilbao. En Copa Italia tenemos la otra semifinal, partido de ida, 9 de la noche, Lazio Atalanta. Y en Copa Francesa tenemos a las 8:30 Lorient contra Niza y a las 9 Olympique de Marsella contra Toulouse. Vamos ahora sí a por las portadas. Empezaremos amb el diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Y tenemos en portada a uno de los grandes protagonistas del partido de ayer, que es Marc Bernal, que hizo un partidazo brutal, ¿vale? Qué jugador Marc Bernal, Increíble, de verdad. Yo no sé lo que hace el Barcelona con la cantera, pero saca un montón de talento de alto nivel, Qué bien seleccionan los futbolistas para su estilo de fútbol, cómo los van moldeando y luego llegan al primer equipo y se adaptan en 0,0, Es una cosa bárbara. Mientras tanto, en el Real Madrid no sale un jugador de alto nivel para el primer equipo ni queriendo. Ni queriendo, ¿vale? Da la sensación que se dedican a fichar a amigos de y a hijos de. Porque talento en la Comunidad de Madrid y en el resto de España habrá por un tubo, como lo hay en Cataluña, pero luego si te dedicas a enchufar a gente, en vez de seleccionar a gente buena de verdad, pues pasa lo que pasa, que no sacamos ni un puto canterano bueno. Que el último gran canterano que ha sacado el Madrid es a Kraft y ni siquiera lo supimos aprovechar. Lo terminaron vendiendo, ¿no? Es una cosa de locos, de verdad. Pero bueno, dice el titular, de pie.
El Barça hace un partidazo y se queda a un paso de la gesta contra el Atlético, que sufre para acceder a la final de Copa. 2 goles de Marc Bernal y 1 de Rafinha hacen soñar a un Camp Nou. No. Spotify Camp Nou. Qué difícil es decirlo bien, ¿eh? Entregado al coraje del campeón. En fin, ayer el Barça hizo un partidazo, hay que reconocérselo. Y fíjate que se le puso todo en contra, ¿eh? Se le puso todo en contra, porque entre que tenían un 4-0 de la ida, que ya es un resultado de por sí difícil de remontar, y que luego empieza el partido y nada más comenzar se le lesiona a Koundé, sale Balde por Koundé y se lesiona a Balde también. O sea, es que parecía un guión de película ultra super mega heroica, ¿eh? Y el Barça salió a apretar una barbaridad en la presión arriba. El Atlético metidísimo atrás, pegando todo el rato pelotazos, quitándose el balón de encima. No lo querían ni jugar, ¿vale? El Atlético no quería ni jugar. Y el Barça insistiendo. De tanto insistir consiguen marcar un gol en el minuto 30. Gran jugada de Lamine Yamal por banda izquierda. Pase atrás de la muerte para Bernal, que la empuja a portería vacía. Se ponen 1-0. Ahí el Atlético se pone más nervioso todavía, si cabe. Y ya al borde del descanso, cuando parecía que se iban 1-0 al descanso, fíjate que lo estábamos avisando. Cuidado con el tema de las áreas. Cuidado con el tema de las áreas, que cualquier mínimo roce, los jugadores del Barcelona se tiran a la piscina. Bueno, pues llega Pubil, el torpe de Pubil, que está haciendo un partido de mierda, regalando todos los balones, y le mete un hachazo a Pedri en una pared en la frontal. Penalti. Minuto 47. Lo tira Rafinha, 2-0. Y se van al descanso con 2-0. Ya tenía el Barça medio trabajo hecho. Simplemente tenía que repetir el guión de la primera parte en la segunda, para forzar la prórroga. Y en la segunda yo creo que el Barça incluso fue más superior que en la primera. Porque es que Musso paró lo que no está en los escritos. Le salvó de 1001. Y el Atlético que no daba una patada a una botella. Lo del Atlético de Madrid es una cosa increíble, ¿eh? Qué mal jugaron ayer. Qué mal leyeron el partido y simplemente era meterse atrás el guión y aguantar. Y aguantar. Qué poca inteligencia, ¿vale? Qué poca inteligencia del Atlético de Madrid, ¿eh? El Barça terminó marcando el 3-0 en el minuto 70 por medio de Marc Bernal. Un gol que para mí era fuera de juego. Para mí era fuera de juego. Para mí estaba adelantado, pero el VAR dijo que era legal. Yo ya sabéis que no creo en la máquina. No he creído nunca, ni creeré, porque me ha demostrado que falla. Y para mí ayer estaba adelantado Bernal. Pero bueno, subió al marcador, ese 3-0, y le quedaban 20 minutos por delante. Y el Atlético medio fiambre total. Pero pasaban los minutos y el Barça empezó a ponerse nervioso porque no llegaba ese tercer gol. Empezaron a cometer imprecisiones. Y el Atlético ahí empezó a tirar transiciones peligrosas, ¿no? Pudo meter el 3-1, pero no lo metió. Y finalmente, pues, el partido quedó 3-0 y el Barça murió en la orilla. Pero hay que decir que murió con honor. Murió con honor. Si hay una manera de caer, que sea esta. Intentándolo todo hasta el final, ganando 3-0 y quedándote a un pasito de forzar la prórroga. O sea que yo creo que el barcelonismo ayer quedó orgulloso de su equipo hasta los topes. Evidentemente alguno habrá que recuerde la ida, ¿no? Que dirá, coño, es que la ida lo hicimos tan mal que al final nos ha penalizado, ¿no? Pensarán el barcelonismo. Pues también tienen razón. Alguno habrá que se queje del arbitraje de la ida y digo, no, es que la ida anularon un gol a Cubarsí, que por cierto estaba bien anulado, se comprobó que estaba bien anulado, y tuvieron que expulsar a un jugador del Atlético, Juliano. Cierto es que tuvieron que expulsar a Juliano, pero también tuvieron que expulsar a Casado y no lo expulsaron. Y en el partido de ayer tuvieron que expulsar a Dani Olmo y no lo expulsaron. Y el 3-0 para mí era fuera de juego. O sea que en el arbitraje no se puede agarrar el barcelonismo, ¿vale? No se puede agarrar. Así que nada. El Atlético pasa a la gran final, veremos cuál es su rival esta noche. Y el Barça que, bueno, pues afortunadamente no va a ganar el triplete nacional otra vez. Lo ha tenido que evitar el Atlético de Madrid. Es así, ¿no? En fin, abajo hablan de Peaje, Koundé y Balde han de pedir el cambio y crean dolores de cabeza a los laterales, o en los laterales. Lo dicho, ayer el Barça le salió todo en contra y aún así pelearon y casi lo consiguen, Y casi lo consiguen. Arriba sobre el Español, Quique va afinando la puntería. Ha hecho en 3 partidos los mismos goles que en los 18 anteriores, Bueno, es un delantero que es suplente en el Español. Cuando le dan bolilla, pues el chico aporta, ¿no?
También hablan de que el límite salarial del Barça sube 80 millones y el del Girona y el Español crece ligeramente. Buena noticia también para el FC Barcelona. También vemos declaraciones de Roberto Peragón, exjugador del Girona. Dice: me gustaría haberme quedado muchos años en el Girona. Y la inspiración de Banat, autor de 6 goles en 9 partidos del 2026. Pero contra el Barça, no vea lo que falló el tipo. Abajo, sobre la Liga Europea de Balonmano, el Franklin Granollers pierde en Porto 33-34 y dice adiós a Europa. Sobre la Euroliga de baloncesto, el Venecia será el rival del Spars Girona en los cuartos de final de Zaragoza, hablando de la Euroliga femenina. Y también de la Liga Femenina de Baloncesto, el Cádiz, la SEU y la Peña se jugarán la continuidad en la élite en la recta final. Vamos al Diario Sport. Y aquí vemos a Mar Bernal junto a Dani Olmo. Dice: qué orgullo de equipo. El Barça rozó el milagro. 2 goles de Bernal y 1 de Rafinha mantuvieron vivo el sueño de la remontada. Lamine agitó el partido con una gran actuación. Koundé y Balde cayeron lesionados. Excelente comunión entre la afición y el equipo en el estreno de la grada de animación. ¿Ves? Sabía yo que ayer estaban, porque vi en una esquinita la grada de animación que estaban animando ahí, pero muy esquinados, ¿no? Me sorprendió que no fuera detrás de una portería, ¿no? En fin, gran partido de Lamine, hay que decirlo, Gran partido de Lamine, que dio una asistencia, rompió cinturas por doquier por banda. Me recordó mucho al partido que hizo contra el Inter, Abajo hablan de grave lesión de Rodrigo, baja hasta 2027, rotura de ligamento. Ya sabéis que Rodrigo ha tenido bastantes problemas físicos últimamente y ahora pues ha caído ya definitivamente del todo con esta grave lesión de cruzado, ¿no? O sea que se va a perder toda la temporada, el Mundial, y bueno, pues es un palo para el chaval porque evidentemente el Mundial lo quiere jugar todo el mundo, ¿no? Pasa cada 4 años, es perder una gran oportunidad. Pero bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no, señores? Esto es lo que tenemos en el Madrid, que hay una cantidad de lesionados increíble. La gestión que se hace con los lesionados y sus recuperaciones es terrorífica. Y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Pasa lo que pasa. También hablan del conflicto de Oriente Medio, trastoca el calendario de la Fórmula 1. Sobre fútbol femenino, España 3, Islandia 0, Claudia Pina abre el camino hacia el Mundial. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive. Y aquí hablan de como un campeón y vemos a Bernal. Dice: un Barça sensacional roza la remontada, pero se queda un gol corto. Cede su título y el Atlético jugará la final. Bernal en 2 ocasiones y Rafinha de penalti hicieron soñar a un Flick Team que lo dio todo y Balde y Koundé se lesionaron. Abajo hablan de Real Sociedad Athletic Club, Super Derbi en Anoeta con la final de premio. Sobre el Real Madrid, Arbeloa en la picota y Rodrigo se lesiona y se queda sin Mundial. Sobre el España-Islandia, Pina en 2 ocasiones y Imade inician con goles el camino hacia el Mundial 27. Sobre el Polideportivo, así afecta al deporte el conflicto en Oriente Medio. Está el mundo lleno de conflictos, señores. Vamos a la prensa madrileña que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y vemos a los jugadores del Atlético de Madrid celebrando el pase. Dice: sufridores, pero finalistas. El Atlético peleará por la Copa 13 años después tras padecer un largo asedio en el Camp Nou. No, Spotify Camp Nou. El Barça fue superior y rozó la gesta. Palabras de Simeone: nuestra gente necesitaba algo así, Se salvaron por los pelillos y están ahí, vamos, dando saltos de alegría, En fin, cosas del Atlético. Abajo, Real y Athletic buscan sitio en la Cartuja con Simón y Remiro en el banquillo. Metas B en partido A, jugarán los porteros suplentes. Partido que se juega a las 9 en la 1, en abierto. Sobre el Real Madrid, otro cruzado roto. Rodrigo no estará en el Mundial y será baja de 10 a 12 meses. El peor día de mi vida, dijo él. Es curioso que cuando está Pintus de preparador físico, caen todos como moscas, A nivel de cruzados, ha sido estar un rato fuera Pintus y no caía ninguno de cruzado. Vuelve él y otra vez. Algo se estará haciendo mal, Algo se estará haciendo mal, pero bueno. Mucho ánimo para Rodrigo, También hablan de Pina, enseñó el camino. Un doblete suyo desatasca a España ante Islandia. Vamos directamente al diario de Tebas, al Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más mbapeísta, más Lamine Yamalista y más anti-Vinicius, que es el Marca. Y aquí también vemos a los jugadores del Atlético de Madrid celebrando el pase. Dice: con angustia a la final. El Barça roza la gesta, pero el Atleti resiste y luchará por la Copa 13 años después. Un doblete de Bernal y un penalti de Rafinha pusieron la prórroga a tiro.
Sobre la Real Sociedad Athletic Club, apasionante derbi para estar en la Cartuja. Arriba vemos a Rodrigo, se rompe el cruzado. Más problemas para el Real Madrid. El delantero se pierde lo que resta de temporada y el Mundial. La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente, dijo él, Suena muy triste eso, la verdad, Suena muy triste, En fin, Pina marca el camino al Mundial, hablando de la selección femenina. También hablan del torneo magistral de León de ajedrez. Ojalá la única guerra fuera en un tablero de ajedrez, Sobre los premios Laureus, Alcaraz, Márquez, Bonmatí y Jornet nominados. Sobre la finalísima, busca otra sede, Londres y Miami, alternativas si no se puede jugar en Qatar. Bueno, esperemos que se pueda jugar el partido, ¿no? Vamos directamente al mundo vomitivo, versión Vizcaya. Y aquí nos hablan del derbi vasco, dice Aurrera Leones. El equipo necesita remontar el 0-1 encajado en San Mamés para lograr una plaza en la finalísima de Sevilla. Galarreta se recupera y entra en la convocatoria para el partido más importante hasta el momento, Lo va a tener complicado el Athletic Club, Lo tiene muy de cara a la Real con ese 0-1, además jugando en casa, la vuelta, o sea que veremos, veremos qué pasa. Palabras de Valverde, iremos claramente a ganar. Y Matarazzo dice, tenemos muchas ganas, Qué importante es la psicología en el fútbol, Veremos si la Real no se caga encima, Vamos a la versión de Guipúzcoa. Y aquí hablan de todo o nada. La Real Sociedad disputa esta noche el partido más importante del año con el pase a la final de Copa en juego. Orri Óscarson finalmente entra en la convocatoria y Carricaburu y los potrillos se caen. Palabras de Matarazzo, Marrero será titular y Barrenechea y Susic pueden serlo. Pero en la ida fue titular Remiro, ¿no? ¿Me suena a mí? Bueno, ahí queda, Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y aquí hablan de número 1. Dimitrievski se ha ganado la condición de portero titular del Valencia con o sin Aguirrezabala. El macedonio zanjó el debate antes de la lesión de Julen a base de rendimiento y jerarquía. Ha cambiado su presente y quién sabe si su futuro. El club tiene la opción de renovarlo. Recordemos que a este portero en un momento dado se quejó porque estaba jugando Aguirrezabala y no él. Incluso le multaron, ¿no? Le multaron. Y luego cuando le han dado bolilla ha demostrado que tenía razón en quejarse, Lo ha demostrado, Kiat Lim cumple un año como presidente del Valencia sin rastro de Europa. Y Quique firma por el Alavés y debutará contra el Valencia en Mestalla. Cuidado, la ley del ex, Quique Sánchez Flores, gran técnico. También hablan de más de 59 millones de euros en gasto turístico, hablando de maratón y media maratón de Valencia. Impacto económico extraordinario en las últimas ediciones de 2025, Ni tan mal, Ni tan mal. Sobre Levante, Castro supera los números de Calero. Carrera por la salvación. Sobre la Copa del Rey, el Atlético primer finalista in extremis. Sobre baloncesto, quinteto de refuerzo en el año más difícil, hablando del básquet femenino, 5 fichajes Taronja. También hablan de los juniors salen de Abu Dhabi y llegan hoy. Ayer llegaron a Turquía, Menos mal que han podido salir, Vamos directamente al estadio Monchi te agarra del cuello. Y aquí nos hablan de son los que dan la cara. Al Sevilla Fútbol Club le entran las prisas por atar a Oso. De nuevo el mejor en un derbi con gol de Isaac Romero. Buen partido de Quique Salas con Juanlo y con Carmona. Se abre las comillas, dice que en el primer equipo haya siempre 4 o 5 canteranos será bueno en lo económico y en lo deportivo. Pero no le pidamos lo mismo que a Nianzú, asegura un orgullo Agustín López, director de los escalafones inferiores nervionenses. Un orgulloso será, ¿no? Más que un orgullo. En fin, abajo hablan de Amrabat, promete sorpresa. El marroquí, por fin de vuelta al Betis, se entrenó por primera vez. Luego se sinceró sobre el proceso de su lesión, el dolor por Isco, las dudas sobre su compromiso y el final feliz que ya vislumbra. Sobre el Barça, roza el billete a Sevilla. Con un doblete de Mar Bernal y un penalti de Rafinha asustaron a los rojiblancos que pasan por 4-3. Hoy a las 9, Real Sociedad y Atleti luchan por ser el otro finalista tras el 0-1 de la ida en Bilbao. Vamos a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa. Este es el diario The Guardian. Y hablan del Wolverhampton. Dice el titular, los Wolves sorprenden a Liverpool en el tiempo añadido. 2-1, señores. Qué barbaridad. Qué derrota del Liverpool ante un Wolverhampton que no ganaban a nadie. También hablan de que Arteta rechaza las críticas y afirma que quiere más goles a balón parado. Pero ¿por qué se critica al Arsenal por marcar de saque de esquina? No lo entiendo, Es un recurso más, ¿no? Como si fuera ilegal, ¿no? Marcar un gol de córner.
Pues está bien que trabajen la estrategia, eso es bueno, ¿no? Esto es fútbol moderno, señores, que yo alucino. Vamos directamente al diario El Equipe de France. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Y aquí vemos que hablan del Marsella que se enfrenta hoy contra el Toulouse en la Copa, ¿eh? Dice el titular, regreso a cuartos. De nuevo liderado por Igor Paixão, brillante suplente contra el Lyon, 3-2 el domingo. El OM espera superar esta barrera de cuartos de final en la que lleva tropezando desde hace 10 años. Pero desconfía del Toulouse con el resurgido Aaron Donum, ganador de la Copa en 2023. Veremos qué tal el Marsella esta noche. Vamos directamente a la prensa italiana y hablan de Leao. Dice el titular, corazón de Leao. El Milan negocia la renovación. Rafa es cada vez más diablo. Contratos para prolongar hasta 2030. Salario máximo para superar la competencia de la Premier. Pero ¿cuántas veces renuevan a este chico, Me quedo loco. También hablan de que el Inter va al mínimo. Copa Italia, semifinal sin goles en Como. Kibu piensa en el derbi, regreso el 21, la vuelta en este caso el 21 o el 22 de abril en San Siro. Y Lazio-Atalanta por el sueño final. Ya sabéis, 0-0, Inter contra Como en el partido de ida. Veremos qué pasa en la vuelta. Vamos al diario AS, donde hablan del Sporting 1, Porto 0, también semifinales de la Copa. Dice, Leao se adelanta. La presencia en Jamor solo se decidirá en abril y hasta entonces queda mucho por jugar. Penalti convertido por Suárez da ventaja en la mitad de la eliminatoria con 2 partidos aún por disputar. Vilas-Boas se queja del arbitraje y anuncia una denuncia por el gesto de Suárez. Palabras de Barandas, el presidente del Sporting, dice, Vilas-Boas no tiene la ética necesaria para dirigir a un club de la talla del FC Porto, cuidado, van a machetazo limpio en Portugal, también hay polémicas por doquier. También hablan de Leonardo Jardim, es el nuevo entrenador del Flamengo. Filipe Luís despedido, portugués nombrado, cuidado, ¿Han echado a Filipe Luís? Se lo estaba haciendo de puta madre con el Flamengo, No entiendo nada, pero bueno, algún motivo habrán encontrado. En fin, señoras y señores, me despido aquí de la sección. Sigan apoyando hasta los topes. Esta tarde haré la rueda de prensa de Arbeloa, ¿vale? Confirmadísimo. Haré la rueda de prensa de Arbeloa postpartido. Y a ver qué es lo que le preguntaron y qué es lo que dijo, Y esta noche estaremos comentando el Real Sociedad Athletic Club de Bilbao. ¿Os lo vais a perder? Todo este contenido brutal. Sigan apoyando, señores. Feliz Navidad para todos. Nos vemos.